¿Ya se saludaron? Salúdense si no se han saludado, el que tienes a un lado. Y vamos a entrar a la palabra. ¿Traen su Biblia? ¿Me ayudan por favor a buscar Lucas 19, por favor? (19:41). ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre de ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la libertad que tenemos para poder reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, porque es tu gracia, Dios, fluyendo, Dios, en este tiempo. Y creo, Señor, que somos una iglesia que recibe, que está atenta, que conoce, mi Señor, tus tiempos y tus sazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Yo quiero hablarte del tema, conoce el tiempo de tu visitación. ¿Cómo se llama la prédica? Conoce el tiempo de tu visitación. ¿Sabes? Dios desea que tú y yo conozcamos los tiempos en el Espíritu. Así como hay etapas en lo natural que nosotros vivimos, etapas tal vez nuestra niñez, etapas de ir a la escuela, de aprender, de estudiar, después pasamos a la secundaria, después pasamos a la universidad, después es tiempo de casarse, después es tiempo de tener hijos, y naturalmente vivimos etapas, ¿cierto o no? Vivimos etapas y algunos estamos en la niñez y otros así. Pero también en el Espíritu existen tiempos y existen etapas que es necesario que tú y yo conozcamos. Es de suma importancia saber en qué tiempo estamos viviendo, como familia, como iglesia, en lo individual, como nación aún. ¿Qué tiempo estamos viviendo en el Espíritu? Yo quiero hablarte de este tema, visitación, la visitación de Dios. Cuando tú y yo no conocemos las etapas en lo espiritual, podemos sufrir consecuencias y podemos ponernos en una situación de riesgo, de perder tal vez el propósito de Dios, de tal vez perder o alargar el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Podemos caer en estas consecuencias, pero yo creo que tú y yo somos una iglesia que está atenta a las etapas del Señor. Y primero quiero definirte qué es visitación. La Biblia nos enseña acerca de esto, que hay tiempos de visitación de parte de Dios. Y la definición de esta palabra en el griego significa pasar, recorrer, venir, llegar o entrar. Entonces, cuando estamos hablando de una visitación de parte de Dios a nuestras vidas, hablamos de que Él está pasando, que Él está recorriendo, que Él está llegando o que Él está entrando a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestro corazón. Esto es visitación. Esta es la definición de visitación. Cuando Dios visita a una persona, cuando Dios visita a una ciudad, cuando Dios visita a una familia, definitivamente las cosas cambian, ¿sí o no? Repite después de mí, cuando viene la visitación de Dios, definitivamente las cosas cambian. Cuando tú y yo reconocemos esa visitación de Dios y cuando está la presencia de Dios entrando, recorriendo, llegando a nuestras vidas, hay cambios que necesitan ser
visibles y que necesitan ser notorios para nosotros. Por ejemplo, cuando viene la visitación de parte de Dios y tú estás angustiado, la presencia de Dios te abraza y viene a traer paz en medio de una tormenta. Cuando tú conoces la visitación de Dios, cuando viene Dios y nos visita como ciudad, ¿qué crees que va a existir? Un avivamiento, porque definitivamente la presencia de Dios nos cambia. La presencia de Dios cambia las circunstancias en las que tú y yo estamos viviendo, cambia la condición completa de una nación. Y podemos ver a lo largo de la historia avivamientos que ocurrieron, ¿verdad? Colombia, avivamientos que hubo durante la historia. Y yo creo que está en el corazón de Dios que México experimente un avivamiento y que se ha hablado desde años atrás, tantos años atrás se ha hablado, se ha profetizado sobre México un avivamiento, pero yo creo que es el tiempo donde Dios nos va a visitar y donde Dios está derramando de su gracia. La Biblia nos habla acerca de estos tiempos, por ejemplo, en Sara. Vamos por favor a Génesis 21. Cuando lo tengan, ya saben qué hacer, ¿verdad? Génesis 21, 1 y 2. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de Dios que había dicho. Cuando viene la visitación de Dios, recordemos la historia que Dios le había prometido a Abraham y a Sara un hijo, ¿verdad? Dios les había dado esta promesa, Dios les había hablado que iban a ser una nación grande, que su descendencia iba a ser incontable, innumerable. ¿Y qué sucede? Viene la visitación de Dios y ocurre el cumplimiento de la promesa. Cuando la visitación viene de parte de nuestro Dios, hay cumplimientos de promesas. Yo estaba leyendo y la verdad es que no quisiera como meterme en eso, pero se ha hablado acerca de que el 2018 es el año de cumplimiento de promesas y todo. Esto no es tanto que hay los profetas, sino que simplemente son tiempos que Dios va marcando y que cuando tú y yo estamos en una relación estrecha con el Señor, Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo para hacernos reconocer estos tiempos también dentro de nosotros, en nuestra familia. También vemos la historia de Ruth. Vamos por favor a Ruth 1:6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La visitación de Dios no solamente se limita a una persona, Dios puede visitar una nación entera, un pueblo entero. Dios lo puede visitar. Aquí estaban padeciendo hambre, pero Dios vino, visitó el pueblo y había pan. Dice la palabra que el hambre fue saciada. Nuestra nación necesita a Dios. Nuestra nación necesita a Dios y necesitamos clamar por la visitación de parte de Dios para nuestra nación. Hay consecuencias de no conocer la visitación de Dios. Y esto lo leímos en un principio. Vamos por favor otra vez a Lucas. Lucas 19, 41 por favor. Vamos a leer desde el 42, perdón. Dice diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es bien interesante cómo la Biblia describe esto. ¿Qué dice Juan 10:10?
porque el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia, ¿verdad? Eso dice la palabra. Hay enemigos que nos están rodeando, que nos están merodeando. Yo lo puedo ver como, ¿han visto alguna vez un documental de National Geographic o algo así, de cómo cazan los leones o cómo cazan los tigres? ¿Todos los han visto? Sí, todos. ¿Y cómo caza el tigre? Se les avienta a todos y ¡ra, ra, ra, ra! ¿A todos se les avienta? No, ¿verdad? O sea, imagínense, peligraría su vida, ¿no? Porque si se avienta una manada así así, si se avienta, puede suceder, pues que lo maten, ¿no? Ahí en todos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el tigre? Se esconde y está así, estudiando a su presa, estudiando a la presa. ¿Y a quién es? A quien ataca. A la que está más débil y a la que está más vulnerable. A esa es a la que ataca. El enemigo, no te quiero dar malas noticias, pero es una realidad. Hay alguien que está buscando tu vida y quiere destruirte. Hay alguien que está buscando tu vida, la vida de tus hijos, tu matrimonio, quiere destruirlo, quiere robar, quiere matarte. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Entonces los enemigos están rodeando nuestras vidas y nos están merodeando y están viendo qué puntos débiles tú y yo tenemos. Y hasta este punto tú pudieras reconocer tus flancos débiles, tú pudieras decir, en esta área estoy siendo débil. ¿En qué área estás siendo vulnerable? ¿En qué área estás siendo débil? Porque por esa área, por esa parte, el enemigo puede entrar y matarte y tomarte y destruirte o destruir a tus hijos. Si tú un momento descuidas a tus hijos en oración, el enemigo se los va a robar. Tal vez no de una manera literal, pero puede atraparlos en vicios, puede atraparlos en pornografía, puede atraparlos en drogadicción, en fornicación, puede atrapar sus vidas. Pero cuando tú y yo como padres oramos, intercedemos por ellos, los cubrimos en oración, es como si pusiéramos un vallado alrededor de ellos donde el enemigo no los va a tocar, no los va a alcanzar, porque Dios ha prometido cuidarlos. Y esto vino a ser el enemigo. En Lucas, la cita que acabamos de leer, es interesante que la palabra de Dios dice que tus enemigos te van a sitiar, tus enemigos te van a rodear por no haber conocido el tiempo de tu visitación. El peligro más grande de no conocer la visitación de Dios es que seas destruido, es que seas totalmente tomado y que el propósito de Dios jamás se cumpla en tu vida. Y obviamente esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos, avanzamos, pero cuando tú y yo estamos débiles, nos hacemos vulnerables totalmente para que el opresor tome toda la ventaja y nos destruya. Un ejemplo también es la parábola de las 10 vírgenes. Esta la encontramos en Mateo 25, y conocemos la historia, ya no lo voy a leer por causa del tiempo, pero la Biblia dice que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron las insensatas? Se echaron a dormir. Y cuando vino el esposo, ¿qué pasó? Salieron a correr a comprar el aceite, a buscar aceite, y el esposo cerró la puerta. No conocieron el tiempo de su visitación. Cuando Dios va a visitarnos como iglesia, Dios prepara el camino. No llega así como de, ya llegué. Hola, ¿cómo estás? No llega así como de sopetón. ¿Te ha pasado que alguien te ha llegado así como de sopetón a tu casa? Y no es padre, ¿verdad? No es muy padre, o sea, no es... Dicen las reglas de la educación que si tú quieres ir a visitar a alguien, le tienes que avisar mínimo 2 horas antes. En el caso de las mujeres, como 5 para trapear, barrer, todo, ¿no? Entonces, sacar las pelusas, todo. No, no es cierto. Pero
aquí ya me perdí. Las vírgenes fueron, las 5 vírgenes insensatas no conocieron el tiempo de su visitación. Y el esposo les dijo, no las conozco. Qué fuerte fue esto, ¿verdad? Siendo que todas iban para el mismo propósito, 5 por ser insensatas se quedaron fuera. Y de igual manera tú y yo podemos estar todos en el mismo propósito, Dios hablar a planes generales para la iglesia, para tu familia, pero aquellos que no sean prudentes y que no se preparen para lo que Dios ha hablado, te puedes quedar fuera. Te puedes quedar fuera y no cumplir el propósito de Dios en tu vida. Hay muchos que nos podemos distraer que si por el trabajo, distraer que si por la escuela, distraer que por si esto, por si lo otro, nos podemos distraer, pero necesitamos estar en tiempos de comunión con Dios. Yo creo que muchos de aquí, de los que tienen una relación íntima con Dios, saben de qué les estoy hablando y saben que hay algo de parte de Dios que viene. Tal vez no sabemos a ciencia cierta qué es, o punto 1, esto es, punto 2, no, pero sabemos que algo va a suceder y necesitamos estar preparados. De una o de otra manera, Dios está llamando nuestra atención, ¿verdad? De una o de otra manera. ¿Han escuchado que últimamente como iglesia, yo creo que como iglesia universal en general, hemos estado viviendo tiempos difíciles, tiempos de enfermedad en los niños? Cada vez la maldad está más cerca de nosotros, cada vez escuchamos más que ya lo asaltaron y que ya los golpearon y que ya tuvieron un accidente. Y sabes, no es que Dios esté permitiendo, no es que Dios quiera que suceda esto, pero así como Job, Dios le dijo a Satanás, con mi autorización puedes tocar sus bienes, puedes tocar lo que él tiene. Entonces hay veces que Dios va a permitir que cosas sucedan, no porque sea su voluntad, sino porque hay un propósito, y va a permitir que cosas sucedan para que tú y yo volteemos a ver al Señor, para que tú y yo estemos en un constante clamor y en una constante intercesión. México necesita a Jesús. Y Dios va preparando su camino por medio de señales, por medio de palabras. Dice la palabra de Dios, Dios hablando de muchas y de diferentes maneras. Dios se vale de muchas maneras para hablarnos. Las principales obviamente es su palabra y lo que nosotros podemos escuchar de Él a través de la oración. Pero cuando tú escuchas una prédica, cuando tú vas por el camino y de repente hay un mensaje, no sé, de 1000 formas Dios te puede hablar y necesitamos estar atentos. ¿Qué señales Dios ha hecho últimamente? Dios ha estado haciendo milagros increíbles en nuestra casa, aquí en nuestra iglesia. Dios ha estado haciendo cosas increíbles. De verdad, por un lado, hay cosas que se están viviendo feo, pero por otro lado siempre vemos la respuesta de Dios y los milagros de Dios. Dios enfatiza acerca de la santidad. También cuando Dios va a visitar, prepara su camino, porque Él no va a venir a un lugar donde esté sucio, a un lugar donde haya pecado. Últimamente has escuchado santifícate, ¿sí o no? Yo creo que todos hemos escuchado acerca de santifícate, prepárate, límpiate, etcétera. Y todos esos son avisos que Dios nos está dando porque va a venir su visitación y es algo pronto. Dios está llamando nuestra atención y necesitamos reconocer ese tiempo. No seamos como este pueblo que no reconoció y que no conoció el tiempo de su visitación. Si me ayudan con el teclado, por favor. Hay cosas que van a suceder, pero que tú solamente te puedes quedar como espectador y no ser parte de ello. Pero hay consecuencias, ¿no? Bueno, fuera que nada más te quedas y ay, pues ya pasó. Pero puede venir destrucción a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, a los tuyos, puede venir destrucción si tú y yo no estamos atentos a los tiempos en el Espíritu.
en lo que Dios nos está llamando a hacer. Siempre el tiempo de una visitación es el resultado de una búsqueda intensa, intensa, intensa de Dios. Entonces, si tú estás buscando a Dios, si tú estás apasionado por Dios y estás ardiendo en tu relación con Dios, la visitación te va a alcanzar a ti, a tu familia, a tu casa. Nos hablaban el domingo pasado que como líderes de nuestra casa tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ponernos en la brecha por nuestra familia. Esa es nuestra responsabilidad, pero es también por un propósito. Dios viene a tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Aún cómo estás tú? Si Dios viene así como estás, ¿qué vería en ti? ¿De verdad Él se sentiría cómodo con lo que está viendo? ¿O qué vería Él? Necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Si puedes ponerte de pie, por favor. Como te lo dije, yo creo que aquí hay muchas personas que esta palabra no es la primera vez que lo escuchan, porque ustedes saben que Dios está visitando su casa o que va a visitar su casa. Lo podemos percibir en el Espíritu. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo. Son cosas que tal vez no vemos de una manera literal. A veces me ayuda mucho mi esposo a como ordenar mis ideas. Y me decía, y es cierto, es como el viento. No lo vemos, pero sabemos que el viento está pasando, ¿verdad? Porque se mueve, porque ya se cayó algo. Es de igual manera. Si Dios viene, tal vez no lo vemos, pero podemos darnos cuenta. Él está pasando, Él está llegando, Él está entrando a nuestras vidas. Si tú quieres ser parte de esta visitación de Dios y en este día tú quieres comprometerte con Dios y decirle: Señor, yo me comprometo. Y si tú no has escuchado, si no has sentido nada, es tiempo de buscar a Dios, porque viene el tiempo de su visitación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así nada más? Necesitamos adentrarnos para que todos podamos ir en ese mismo propósito. Es el deseo de Dios. Si tú quieres ser parte de esta visitación, yo no te puedo decir es dentro de 10 días. Prepárate porque en 10 días va a suceder, o porque dentro de un año. Yo no lo puedo decir. Solamente sé que viene y que tenemos que prepararnos. Si tú quieres comprometerte con el Señor, pasa aquí adelante. Dile: Señor, yo me voy a comprometer a buscarte, porque no quiero perder, quiero reconocer ese tiempo que tú estás anunciando. Mientras entonamos un canto, tú puedes pasar. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Iglesia,
iglesia, tú que estás ahí en tu lugar, díselo con todo tu corazón al Señor. Queremos más de ti, queremos estar listos. No queremos conformarnos a lo que dice el mundo, sino queremos hacer tu voluntad. No me quiero conformar, no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias porque yo sé, Señor, que esta no regresa vacía, que cumple el propósito por el cual tú la enviaste, Dios. Y creo, Señor, que tu iglesia, Dios, estamos atentos, Señor, a lo que tú harás en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar.